Estimados estudiantes, soy el profesor Francisco Solórzano. Continuaremos con la clase de electricidad y magnetismo. A continuación abordaremos el tema de magnetismo en presencia de materia. Ya se han estudiado una serie de fenómenos, tales como inducción magnética, fuerza magnética, energía e inductancia. Sin embargo, solo ha sido considerado como medios el vacío o conductores no magnéticos. Ahora se desea generalizar los resultados obtenidos para incluir materia de cualquier tipo. Entre los objetivos de este material es que el estudiante sea capaz de comprender cómo se magnetiza un pedazo de hierro cuando se le acerca un imán, o comprender a nivel cualitativo la existencia de imanes permanentes. Este conocimiento le permitirá posteriormente comprender mejor el funcionamiento de algunos sensores e incluso máquinas. Por ejemplo, transformadores con núcleo de hierro, cómo se guarda información en un disco de computadora, o los electroimanes, que tienen diferentes aplicaciones, desde relés para abrir o cerrar circuitos, hasta algunos para levantar autos. Para entender mejor esto, debemos irnos a los componentes básicos de la materia. Imagínense que cualquier objeto que está compuesto por átomos y moléculas, e internamente esos átomos también están formados por partículas cargadas, tanto positiva como negativamente. Y normalmente en conjunto la materia es eléctricamente neutra. Ahora bien, independientemente de que esa materia sea eléctricamente neutra, existirán cargas que se encuentran en movimiento, así como puede apreciarlo en la siguiente figura. Los electrones, por ejemplo, se supone que se mantienen en movimiento en trayectorias cerradas. Y la naturaleza de dichas trayectorias queda determinada por la estructura resultante de los sistemas atómicos y moleculares. Ahí tenemos la carga en movimiento. Si una carga se está moviendo, pues produce una corriente eléctrica. Como la carga de la figura es un electrón, eso significa que la corriente, definiéndola como positiva, tendría un sentido opuesto al de la carga en movimiento. Si la corriente eléctrica entonces gira en dirección opuesta a la carga, el momento dipolar magnético, que para una espira es la corriente multiplicada por el vector de área, pues está dada como se muestra en la figura. Suponga que analiza un sistema y la distancia es relativamente grande. Pues el movimiento de estas cargas le va a aparecer como unos circuitos de corriente o inclusive como dipolos magnéticos. A pesar de que, según la configuración, podrían existir términos de orden mayor, pues a grandes distancias no van a ser tan relevantes y por lo tanto podemos despreciar esos términos y utilizar únicamente el término dipolar. Para explicar una serie de fenómenos, tales como por qué existe un imán permanente, es decir,
usted toma un trozo de hierro y este se encuentra magnetizado. A diferencia de los sistemas que hemos estudiado hasta ahora, que para magnetizarlos necesitamos una corriente circulando a través de cables. Cuando usted tiene un imán permanente, pues no hay ningún circuito que se encuentre montado ahí. Ampère postuló la existencia de ciertas corrientes que reciben el nombre de corrientes de Ampère, las cuales vienen a explicar ciertas propiedades magnéticas de la materia. Las corrientes de Ampère básicamente se refieren al movimiento de cargas alrededor del núcleo de los átomos, las cuales son capaces de producir los momentos dipolares magnéticos y además pueden explicar la magnetización de un material. Puedo tener una muestra de material con momentos dipolares que se encuentren alineados o parcialmente alineados. Si la suma de todos ellos me da un momento dipolar magnético distinto de cero, esto me servirá como fuente para una inducción magnética y por lo tanto tendremos un imán permanente. Sin embargo, si vemos la figura, notaremos que las corrientes que se observan ahí pues producen momentos dipolares magnéticos en diferentes direcciones. La suma de esos momentos magnéticos dipolares posiblemente dé cero. De la misma forma, las cargas están circulando de manera tal que la circulación neta de corriente también podría ser cero. Esto produce una inducción B igual a cero al hacer las sumas vectoriales. Sin embargo, no es la única posibilidad. Veamos la figura. Hemos supuesto que inicialmente el campo dentro del material era cero. Pero ahora tenemos un campo externo. Ese campo externo que se ha pintado las líneas de campo en color verde es producido por corrientes externas que no aparecen en la figura. Esas corrientes externas producen el campo B y este campo interactúa con los momentos dipolares magnéticos, produciendo cierta torsión. Esa torsión, que la podemos calcular por medio de la ecuación que tenemos ahí, torsión igual a momento dipolar magnético cruz B, producirá que las trayectorias de la corriente tiendan a alinearse en la dirección del campo, o por lo menos parcialmente. Para ello utilizaremos la regla de la mano derecha. Aquí podemos ver una figura. Note qué ocurre con el dipolo de la izquierda. Hace el producto cruz de M con B. El resultado se utiliza la regla de la mano derecha. Es que la torsión iría hacia acá, el vector torsión, así como aparece este dedo indicando la torsión. Eso significaría que la espira debería girar como me lo indican los dedos aquí de la mano derecha. Es decir, esta espira debería girar aquí, este lado, y el otro debería subir. Lo mismo ocurriría con la espira de la derecha. Vamos a ver la espira de la derecha. El momento dipolar y el campo B están formando este ángulo.
Cuando usted hace el producto cruz de ellos, usando regla de la mano derecha, la dirección del vector de torsión es para allá. Ahora trate de colocar su mano derecha con el dedo gordo apuntando en la dirección del vector de torsión. Pues los otros 4 dedos van a indicar que esto debería girar aquí y el otro así, alineándose en la dirección del campo B, o por lo menos parcialmente. Veamos cómo queda eso. Entonces gira el momento dipolar magnético de la izquierda por medio de una reorientación de las corrientes, y el momento dipolar magnético de la derecha también giraría. Tendríamos una situación así. Es posible entonces que bajo la influencia de estos momentos de torsión, las trayectorias de las cargas en movimiento se modifiquen lo suficiente para que en la nueva configuración resultante el momento dipolar neto sea distinto de cero. Se puede decir que un momento tal fue inducido por el campo B externo y que la materia ha sido magnetizada. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de unos materiales que se conocen como materiales ferromagnéticos. También se presentan situaciones en las que no hay una inducción externa. Sin embargo, el átomo o la molécula, debido a su estructura, podría tener un momento dipolar asociado con ella, distinto de cero, de modo que tuviera un momento dipolar magnético permanente. Y está en el caso de los materiales ferromagnéticos, hierro, níquel y cobalto. Ahora bien, resulta que en esos materiales se presenta algo que se conoce como dominios magnéticos. ¿Qué es eso de dominios magnéticos? Bueno, vamos a ver. Suponga que tiene aquí una muestra del material. Esos dominios magnéticos son un grupo de átomos cuyos momentos dipolares magnéticos están alineados. Suponga que esta es una región donde esos momentos dipolares magnéticos están alineados y apuntan todos a algo así. Aquí tenemos otro grupo de momentos dipolares magnéticos que ya mencionamos, que se le llama dominios magnéticos, y este dominio magnético apunta para allá. Por aquí hay otro dominio magnético, vamos a suponer que apunta para allí. Aquí hay otro dominio magnético, este apunta así, inclinado. Un dominio magnético más, apunta para allá. Y así cuando sumamos todos, el resultado es que el momento dipolar magnético total puede ser cero. Eso se debe a que están orientados al azar, y si el momento dipolar magnético es cero, pues también lo será la inducción. En resumen, el material estaría desmagnetizado. Ahora bien, cuando el material está magnetizado, es decir, que el campo dentro de ese material, el campo interno es distinto de cero,
pues la interacción entre los diferentes momentos dipolares magnéticos producirá torsión. Y esto tenderá a hacerlos girar hasta alinearlos con la inducción resultante. Pero aparte de la torsión, también se presentan otros fenómenos. Uno de ellos tiene que ver con el calor y la temperatura. Entre mayor sea la temperatura del material, mayor es la agitación térmica. El resultado de estos fenómenos es el alineamiento parcial de los momentos dipolares magnéticos. Sin embargo, con ello el material quedaría magnetizado. Cuando no hay campo B externo, los materiales que tienen la propiedad que sus dipolos permanentes se encuentran por lo menos parcialmente alineados, se dice que están permanentemente magnetizados o que son un imán permanente. Estos casos resultan ser de mucha mayor importancia tecnológica que en contraparte del caso eléctrico. Suponga que a usted le asignan una tarea y esa tarea es desmagnetizar un imán permanente. Una forma de hacerlo es calentar el material hasta cierta temperatura, en la cual la agitación térmica es tan grande que desordena los dominios magnéticos y al estar reorientados al azar, pues el material queda desmagnetizado. Existen otras formas, sin embargo, en este momento no entraremos en detalles. Vamos a hablar un poquito de lo que es la magnetización del material y el vector magnetización. Como usted ha de recordar, tanto el potencial vector, así como la inducción magnética, pueden expresarse en función de los momentos dipolares magnéticos. Es decir, que esos momentos dipolares magnéticos hacen el papel de fuentes, tanto de la inducción como del potencial vector. Ahora imagine que tiene una muestra de cierto material, de unos cuantos gramos, y con un número de átomos o moléculas igual a una mol. Una mol se define como el número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Si les pidieran que sumara cada uno de esos momentos magnéticos dipolares, sería una tarea sumamente complicada. Por ello es preferible trabajar con un valor promedio. Vamos a definir ese valor promedio asociado a un vector magnetización. Como usted puede ver en la ecuación, se define al vector magnetización como una sumatoria de los momentos dipolares magnéticos contenidos en un volumen dividido entre ese volumen. Se asume que ese volumen, desde el punto de vista macroscópico, debe ser pequeño. Sin embargo, no debe tender a un punto, sino que debería tener cierta cantidad de momentos dipolares magnéticos, de modo que mi función m, vector magnetización, pueda cambiar suavemente al moverse en los distintos puntos. Esto podría intentar definirse como una derivada que aparece ahí,
Por lo tanto, el vector magnetización tendría como unidades las unidades del momento dipolar magnético divididas entre metro cúbico. Eso sería igual a amperio sobre metro. Despejando de la ecuación que aparece allí, si este diferencial de volumen pasa aquí a multiplicar e integramos ambos lados, tendríamos que el momento dipolar magnético total es la integral del vector magnetización m grande sobre un volumen. De la misma forma que se calculó el potencial vector en función del momento dipolar magnético, puede expresarse dicho vector en función del vector magnetización, tal como puede verse ahí en la expresión. Esta expresión es similar a la que se estudió en el caso de multipolos magnéticos, solo que en lugar de usar un momento dipolar magnético, tenemos un grupo de ellos. Así que se le llama el diferencial del momento dipolar magnético. Como no se han tomado todos, entonces lo que se tiene aquí definido es un diferencial del potencial vector. Posteriormente se sustituye el diferencial del momento dipolar magnético en términos de la magnetización y el volumen. Después de hacer álgebra y utilizar también cálculo vectorial, voy a omitir el procedimiento ya que aparece en la mayoría de libros. Se llega a esta expresión de aquí, donde ese potencial vector se define en términos de unas densidades de corriente, una densidad superficial y una densidad volumétrica. Esas densidades de corriente equivalentes de magnetización se definen así. La densidad volumétrica equivalente es el rotor del vector magnetización, mientras la densidad de corriente equivalente superficial es igual al vector magnetización producto cruz el vector normal. Es decir que la densidad de corriente superficial pues va en una dirección tangencial a la superficie que separa los medios. Se puede jugar con la relación campo B igual al rotor de campo A y se llega a la expresión que tenemos ahí. En el caso en que no hay corrientes libres, sin embargo hay densidades equivalentes de magnetización, podemos utilizar entonces la expresión que tenemos aquí. Para entender mejor qué son esas densidades de corriente equivalentes de magnetización, también conocidas como densidades de corriente amperianas, observe la figura que se muestra. Esa figura es un trozo de material que tiene una magnetización uniforme. La magnetización ha sido producida por dipolos de la misma magnitud que se encuentran alineados, es decir, circulando en el mismo sentido que se muestra en la figura.
Imagínense que tomamos algunas de estas corrientes que están aquí en la parte central. Aquí, por ejemplo, esta corriente. Y tenemos aquí esta otra. Esas corrientes se van a contrarrestar y la suma de ellas me va a dar 0. Si tomo la corriente en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, y la corriente en esta parte de acá, dichas corrientes se van a anular y el resultado es que la densidad de corriente volumétrica es igual a 0. ¿Cómo podemos replantear ese análisis? Utilicemos una ecuación. Ya se definió la densidad de corriente equivalente de magnetización J sub m como el rotor del vector magnetización. Si la magnetización es uniforme, al momento de sacar este rotor, pues el resultado es 0. En general, cualquier magnetización uniforme producirá una densidad de corriente volumétrica de magnetización igual a 0. Ahora, analizando la superficie, todas las corrientes que se encuentran aquí muy cerca de la superficie están en la misma dirección y no hay ninguna otra corriente arriba que las anule. Por ello, en este caso, K sub m es diferente de 0. Veamos la misma situación, pero ahora cuando hay magnetización en dos medios. Recuerde que la densidad de corriente superficial de magnetización es en la dirección tangente a la superficie. Si el vector magnetización M1 está como se muestra en la figura y el vector normal N1 se ha definido aquí en esta posición, cuando realiza el producto cruz entre ellos, determina la densidad de corriente superficial 1. Y al realizar el producto cruz de la magnetización 2 con el vector normal 2, encontraría la densidad de corriente superficial 2, esta de aquí. Tiene que sumar esas dos cantidades vectorialmente, como se tiene acá. Note que el vector normal 1 y el vector unitario normal 2 van en sentidos opuestos. Por ello, cuando se sustituye el vector normal 1 y el vector normal 2 en términos de este vector n1 es el mismo n, y n2 pues es negativo n. Por ello cambia el signo de m2 aquí en la ecuación. Si usted juega un poquito con la parte de álgebra vectorial, al cambiar el orden de n y pasarlo acá, pues cambia el signo de la expresión. Por eso ahora m2 quedó positivo y m1 quedó negativo.
Cualquiera de esas dos versiones de la ecuación puede utilizar para calcular la densidad de corriente neta, densidad de corriente superficial neta. Bien, en general las corrientes de magnetización no transfieren carga. Es decir, que al tener un imán permanente, como no tengo cables ni un circuito montado, entonces no espero que escapen cargas del imán permanente o que entren cargas. Las ecuaciones que se tienen aquí demuestran eso. Suponga ahora que desea medir el campo B, la inducción. Una alternativa es realizar una cavidad en forma apropiada. Así, en el vacío, usted podría tratar de introducir una espira para medir torsión o una carga en movimiento para medir fuerza. Mediante pruebas podría determinar cuál es la dirección del campo B. Una vez que defina la dirección del campo B, debería de construir la cavidad con forma de un cilindro pequeño, con un pequeño diámetro, como se muestra en la figura. Note que ese campo B es perpendicular a esa cara del cilindro. Es decir, que el campo B es normal a esa cara. Ya que solo hay componente normal del campo, y dadas las condiciones de frontera para el campo B normal en el medio 1 es igual al campo B normal en el medio 2. Así se mide el campo en la cavidad y garantiza que es igual al campo dentro del material. Bien, estudiaremos el campo H o campo magnético. La inducción magnética, que es el campo B, puede ser determinada por todo tipo de corrientes. Cuando analizamos las fuentes del campo B, la divergencia es 0, mientras que el rotor es nu sub 0 multiplicado por la densidad de corriente total J. La densidad de corriente total va a estar formada por dos tipos de corrientes. Una densidad de corriente libre, que es la que circula a través de circuitos, y una densidad de corriente equivalente magnética, es decir, una densidad de corriente amperiana. J sub m ya está definido en términos del rotor de la magnetización. Sin embargo, J sub f todavía no lo conocemos. Vamos a tratar de encontrar un campo que tenga una forma similar. Despejando para J sub f, se tiene esa expresión. Ahora sustituyendo densidad de corriente equivalente de magnetización J sub m, tendríamos eso. El campo B sobre nu sub 0 menos m se definirá como el campo H o el campo magnético. Y la densidad de corriente libre J sub f
sería igual al rotor del campo H. Las unidades de este campo H, como usted puede ver en la ecuación, son las mismas del campo M, amperio sobre metro. Vamos a integrar la ecuación anterior para tratar de expresarlo en términos de una ecuación similar a la ley integral de Ampere. Se integra el rotor de H sobre una superficie, al igual que J sub F. Si integramos esa densidad de corriente volumétrica en la superficie, vamos a encontrar una corriente libre encerrada. En este lado de la ecuación, en la izquierda, se puede utilizar el teorema de Stokes, con lo que la ecuación queda de la forma siguiente. Una integral de trayectoria cerrada. Y eso es igual a la corriente libre encerrada. Es decir que en aquellas situaciones en que hay asimetría, similares a las que se estudiaron previamente con el campo B, puede calcularse de aquí directamente el campo H. Como el rotor del campo H es igual a J sub F, eso significa que tenemos un tipo de fuente asociada. Para determinar otro tipo de fuente tendríamos que sacar la divergencia de dicho campo. Bien. Comenzaremos con las condiciones de frontera para el campo H. Tenemos rotor de campo H igual a J sub F. Esto está asociado con las componentes tangenciales del campo. Y la ecuación se puede expresar como usted puede notar a la derecha. Esto de aquí. Es una condición de frontera. Si despejamos para la inducción, nos quedaría que la suma del campo H con el campo M multiplicada por mu sub 0 es el campo B. La divergencia del campo B siempre es 0. Bueno, por lo menos hasta que se encuentren los monopolos magnéticos. Eso significaría que la divergencia de este campo más la divergencia de este campo también tiene que darme 0, ya que mu sub 0 es una simple constante que se copia. Despejando de ahí, encontramos esto, que la divergencia del campo H es negativo la divergencia del campo M, la magnetización. ¿Qué significa esto? Pues que H puede tener fuentes asociadas con las corrientes de Ampere de la materia, así como con las corrientes libres. Convirtiendo esta ecuación a la correspondiente forma de componentes normales, tenemos esto. Vamos a realizar un ejemplo para probar las ecuaciones que hemos visto hasta ahora. Para utilizarlas, más bien las ecuaciones que hemos visto hasta ahora. Dice, determine los campos B, H y M producidos por un solenoide ideal, infinitamente largo y con núcleo de aire.
Para resolver este problema, vamos a basarnos en que el núcleo es de aire. Resulta que el vacío, así como los medios no magnéticos, pues como su nombre lo indica, no se magnetizan. En el vacío no tenemos momentos dipolares magnéticos. Por ello, el vector magnetización, que es un promedio de estos por unidad de volumen, me va a dar 0. Aquí. Sustituyendo en la ecuación general, si la magnetización es 0, nos queda que el campo B sería, para este caso particular, mu sub 0 por H. En el interior del solenoide, el campo B es mu sub 0 NI. Se despeja de esta ecuación, se manda a dividir mu sub 0 y queda que H es N por I. Afuera del solenoide, el campo B es 0. Por lo tanto, H también sería 0. Veamos la parte de las condiciones de frontera. Tenemos la de las componentes normales. Resulta que el solenoide es infinito. Entonces no vamos a ver esta superficie ni la de abajo. Nos quedamos con la cara con forma de cilindro. El campo B, aquí adentro, es nu sub 0 NI y va en la dirección del eje. Llamémosle Z a esa dirección. Como estamos trabajando con esta cara, la componente normal sería esta de aquí, es decir, la componente radial, que le vamos a llamar en rojo. Como la magnetización es 0 en las dos regiones, la magnetización no tiene componente normal ni tampoco tangencial. Así que esta componente aquí es 0 y esta acá es 0. Y el campo H solo tiene componente en Z, solo tiene componente tangencial, pero no tiene componente en ρ, es decir, no tiene componente normal. Así que esto es 0 y esto es 0. ¿Qué nos queda en esa primera ecuación? Nos queda 0 igual a 0. Y se cumple, por lo tanto, la primera condición. Veamos la segunda. Si le llamamos 1 a este medio de aquí y 2 a este, en el medio 2 no existía ningún campo. Entonces H2 tangencial valdría 0. Ahora bien, H1 tangencial estaba definido por N por I en la dirección de Z. Y esto es igual a la densidad de corriente libre. La densidad de corriente libre es distinta de 0 en este caso. Si fuera 0, las dos componentes tangenciales de H deberían ser iguales. Es decir, que H tangencial debería ser continua. Pero como en este caso existe densidad de corriente superficial libre, pues obviamente hay una discontinuidad. La sub F sería una corriente que se esté enrollando en la dirección de phi. Sería N por I en la dirección de phi. Y lo vamos a multiplicar por el vector normal. El vector normal es ρ.
Cuando multiplicamos phi por rho, el resultado es negativo z. Entonces nos queda menos n por i en la dirección de z. Observemos que los dos lados de la ecuación son iguales y por lo tanto también se cumple la condición. Muchas gracias por su atención.